34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. La cuarta conferencia de esta tarde se titula Plan Decenal de Salud Pública y está a cargo del doctor Álvaro de Jesús Franco Giraldo. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista y magíster en salud pública de la misma universidad, especialista en administración de hospitales, doctor en salud pública, especialista en Estado y políticas públicas, exdecano en 2 periodos de la Facultad Nacional de Salud Pública, en donde laboró también como profesor titular hasta el año 2018, miembro y fundador de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud, miembro y fundador de la Asociación Latinoamericana de Salud Global y miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Es vicerrector general de la Universidad de Antioquia, profesor invitado de la Universidad de Chile, Universidad de Sao Paulo, Universidad de Alicante, España, del Instituto Nacional de Salud Pública de México, de la Flaxo, Buenos Aires, de la Universidad Miguel Hernández de España. Recientemente recibió la distinción de profesor emérito de la Universidad de Antioquia. Hola, un saludo muy especial a todos los asistentes a este evento, el Congreso Nacional de Medicina General y Social de ADMEDAS. Un agradecimiento muy especial a quienes me han invitado a hacer esta presentación. Me han invitado a hablar del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. Este es un tema nuevo, como ustedes verán, que apenas está en proceso de realización. Se ha denominado con este eslogan Avanzando Juntos hacia la Equidad en Salud. El actual gobierno esperamos que pueda hacer cambios o modificaciones al mismo, porque el cambio del gobierno ha sido posterior a la formulación del plan. Pero antes de hablar directamente del plan, es muy importante considerar efectivamente cuál es entonces la política de salud en Colombia. Esa política de salud en Colombia está dada fundamentalmente desde mi perspectiva, lo que tiene en el país hasta el momento, hasta la llegada de este nuevo gobierno, un plan decenal de salud pública que queda formulado el año 2031, pero que no se implementa sino a partir del año 23, o sea que todavía hay mucho tiempo para modificaciones o adecuaciones en el plano territorial. Igualmente por la política de atención integral, que fue un poco el caballito de batalla de los gobiernos anteriores, de los 2 últimos gobiernos, pero planteada fundamentalmente la política de atención integral desde el año 2016 con el enfoque del MIAS y de las RIAS, y desde luego la política del derecho a la salud formulada en el año 2015 y implementada pues en teoría a partir del año 2017, que es la Ley Estatutaria de Salud o la Ley 1751 del año 2015. Hay algunos antecedentes importantes que es bueno considerar en la política de salud y en este mismo plan decenal de salud pública. Aquí es bueno empezar vamos a mirar un poco de lo que tenemos aquí en azul fundamentalmente, desde el decreto 3039 del 2007, pero más allá desde la ley 1122 del 2007. En el 2007 esta ley introduce la necesidad de hablar de planes de salud, y el decreto 3039 del 2007 exactamente es el decreto que formula o que instrumenta el Plan Nacional de Salud, no plan decenal, sino que fue un plan cuatrienal. Pero a partir de eso tenemos nosotros la ley 1438 del 2011, que son 4 años después, la cual efectivamente es la que le da vida legal a los planes decenales de salud pública, y a partir de ahí se formula el primer plan decenal de salud pública en el año 2012, que iría hasta el año 2021 y que se ha prácticamente finiquitado.
obviamente con las dificultades que tienen el ejercicio, la implementación de un plan, pero esto es lo que ha dado en tenerse como antecedente importante, porque mucho antes de la ley 1122 lo que teníamos era en salud pública el PAF, el Plan de Atención Básica, lo que nosotros denominábamos el empaquetamiento de la salud, pero que no era efectivamente, y había un plan hay un plan de intervenciones colectivas también en este proceso, en este lapso de tiempo, un plan de intervenciones colectivas que trabajaba fundamentalmente el enfoque de intervenciones individuales, hasta llegar a este proceso de los planes decenales, uno que acaba de finiquitar y el plan de salud pública, plan decenal que ahorita se acaba de formular también y que se formula gracias a un nuevo decreto del Ministerio de Salud, del Ministerio saliente. Pero antes es bueno mirar qué dificultades de planeación se han tenido y que se han explicitado por el mismo gobierno. La articulación intersectorial tiene grandes debilidades, dice el preámbulo de este plan decenal actual, y es decir, la articulación intersectorial trabajada en el plan decenal que termina en el año 2021. Debilidades en capacidades operativas y financieras en los entes territoriales que siguen estando allí. Dificultades para la planeación y la evaluación de los planes territoriales inclusive, y desde luego del mismo plan decenal de salud pública que acaba de finiquitar. Y el sistema de información para la toma de decisiones tampoco es el más adecuado y no suministra suficiente retroalimentación para la gestión. Entonces se recomienda justamente, antes de formularse el plan del cual vamos a hablar, que es necesario fortalecer la gobernanza en salud o el gobierno de la salud. Ahí también se experimenta una gran debilidad en la salud pública en el país, o el fortalecimiento de la planeación estratégica, lo cual se espera que en este nuevo plan haya sido formulado desde una perspectiva más de la planificación. El planteamiento de una estrategia que garantice la integralidad y la sostenibilidad de la gestión de la salud pública, que también estaría entonces concebida en este nuevo plan decenal de salud pública. Y aquí está lo clave, lo que aparece aquí en la diapositiva en rojo, una estrategia de gestión positiva de los determinantes sociales de la salud para la garantía del derecho fundamental a la salud. Ese sería el norte, ese sería el horizonte filosófico, teleológico que plantea este nuevo plan decenal de salud pública. Ahí está el planteamiento como recomendación previa. También está la recomendación del fortalecimiento de una gestión territorial integral de la salud pública como un marco operativo de un plan decenal de salud pública. Es decir, la territorialización se impone, se debe imponer para que efectivamente asuman una dimensión más estratégica y se pueda trabajar en función del eslogan que ya mencionábamos, que es el de la equidad, y debe hacerse seguimiento y evaluación de las acciones en salud pública. Entonces vamos con el plan decenal de salud pública 2022-2031. La resolución número 1035 de este año, de junio de este año, es la que finalmente adopta el Plan Decenal de Salud Pública, un documento técnico bastante denso, bastante concentrado y además podríamos agregar bastante potente en términos conceptuales, diría yo. Además que tiene unos componentes importantes diferenciales para poblaciones indígenas, para la población rom, para la población afro, para las poblaciones víctimas del conflicto armado, para diferentes enfoques étnicos de la planificación sanitaria, por decirlo así. Este Plan Decenal de Salud Pública, pues, se señala que efectivamente, como es a 10 años, es un plan de concepción estatal y que entonces puede atravesar los diferentes gobiernos y que puede ser una política de Estado que incluya voluntades de diferentes actores, de diferentes periodos de gobierno, etc. Sin embargo, entendemos que hay un cambio de régimen político actualmente en el país, esto sin duda, desde la Constitución política de 1991 hemos venido arrastrando el mismo régimen político y solamente en este momento hay un cambio de régimen político en el país, lo cual podría tener implicaciones en este nuevo plan decenal de salud pública, pero vamos a seguir los planteamientos de la resolución 1035 del año 2022 y después se verá en el proceso de implementación qué más puede seguir. Sí, tuvo varias fases de implementación que fundamentalmente siguen el ciclo de la política. Una fase de aprestamiento, el ciclo de la política estaría en esta dirección, aunque un ciclo de la política nunca es cíclico y no que puede ser en otras direcciones.
No es un proceso pues lineal, pero aquí se habla de una fase de aprestamiento que estuvo en los años 2019-2020, donde se hicieron todos los preparativos de participación de asesorías de universidades, de participación de diferentes entidades, de participación de personas, de comunidades, de encuestas, de escenarios diversos, regionales, locales y nacional mismo, para ir configurando ese plan. Después vino la etapa de formulación, que aprovechó todas estas instancias, una etapa inicialmente que fue diagnóstica de situación de salud, después se hizo la definición técnica y se establecieron las diferentes consultas, y se fue entrando en procesos de validación posteriormente, que es la que acaba de terminar. Luego vendrá una etapa de implementación que iría desde el año 2022 al 2031, pero la implementación solamente arranca en el año 2023, porque primero hay unos procesos de adecuación territorial, de adecuar los planes territoriales a la nueva propuesta o al nuevo plan decenal de salud pública, y esto implica pues un trabajo de capacitación y de desarrollo y de organización comunitaria y como les decía, de adecuación. Y se plantean unas etapas de seguimiento y evaluación, sobre todo para el año 2026, el año 2029 y el año 2032, que es cuando se espera que finalice este plan decenal de salud pública. Realmente se ha dado dentro de un contexto general y estratégico para la formulación del plan decenal, que esto inclusive, como lo ven aquí en esta diapositiva, es todo el planteamiento que definió el mismo Ministerio de Salud, que fue plasmado por el Ministerio de Salud en este diagrama, donde considera la planeación integral, donde hace mucho énfasis en la gestión de la salud pública, y el plan mismo le enfatiza bastante la gestión de la salud pública, y donde, de acuerdo con el ministro saliente, era muy importante considerar la experiencia vivida para el enfrentamiento de la pandemia, porque generó unas posibilidades de trabajo intersectorial, una acción mancomunada de diferentes actores y aplicar diferentes estrategias de salud pública, y que eso sirviera como ejemplo, como evidencia de cosas que se pueden hacer en la salud pública. Al menos esa es la visión que tiene el ministerio, y que yo considero que sí es posible rescatar eso. Tengo las dudas de que automáticamente la experiencia vivida durante la pandemia, sin entrar a evaluar si fue positiva o fue negativa, sirva efectivamente para que se replique inmediatamente. Yo creo que las circunstancias de coyuntura son las que obligan, la problemática, la fuerza de los acontecimientos han obligado a ciertas estrategias, pero este país ha sido muy reacio desde antes de la pandemia a seguir lineamientos de salud pública por elementos que podemos considerar más adelante. Bueno, lo más destacable desde mi punto de vista del Plan Decenal de Salud Pública son algunos abordajes conceptuales que solamente los voy a mencionar, no voy a profundizar en ellos. El Plan Decenal anterior también tenía unos abordajes conceptuales muy similares, pero muchos de ellos se quedan siempre en el marco estratégico, en el marco conceptual y filosófico, pero no se logran aterrizar exactamente en el modelo operativo, en la instrumentación, en las metas, en las estrategias. El primer abordaje es un abordaje de los sujetos de derecho en la salud pública. Hablar de derechos, de diversidad y de enfoque interseccional, diferente a intersectorial, que también se trabaja. Entonces, la perspectiva de derechos humanos, no solamente el derecho a la salud, sino una concepción integrada de los derechos, está plasmada en este plan decenal de salud pública, al menos en el marco filosófico. Habría que ver en el marco operativo si esto se logra efectivamente aterrizar en términos de derechos y en términos de ciudadanía, pero sobre todo pensar en principios tan importantes como la dignidad humana, la integridad, la integralidad también, la autonomía y las libertades fundamentales que hacen parte de esa defensa de la dignidad humana. Entonces, este plan decenal de salud pública espera que pueda efectivamente abordar la perspectiva del derecho a la salud a través de la gestión de los determinantes sociales y la atención integral en salud pública. Eso es como los énfasis del plan, como que es el norte o el horizonte, como decía hace un momento, pero también tengo las dudas en el sentido que esto no siempre es fácil llevarlo a la práctica, y eso lo miraremos en las metas y en las estrategias,
si el tiempo nos lo permite. Se habla de un enfoque diferencial, en esto también el plan tiene bastante fuerza en señalar diferencias, diversidad, en establecer inclusive planes específicos para grupos especiales, para grupos étnicos sobre todo, que aparecen capítulos al final del documento que están dirigidos exclusivamente a esto, fundamentado en los sistemas de salud indígena, por ejemplo, y en otro tipo de especificidades que tienen los grupos. El enfoque diferencial se concibe no solo como frente a la protección de los sujetos, sino la intervención en condiciones y situaciones generadoras de esa desigualdad y de la vulnerabilidad de los individuos y de los colectivos. Esa diversidad e interseccionalidad que se expresa fundamentalmente en elementos como el curso de vida, como la perspectiva de género, de lo cual se hablaba también en el anterior Plan Decenal de Salud Pública, el que terminó ahorita en el 2021, de la etnicidad y otros enfoques relativos a condiciones de situaciones de discriminación, de exclusión o de desigualdades, que van marcando elementos importantes para ser transformados dentro de esta concepción de diversidad e interseccionalidad, que asume una perspectiva como camino de integración de esa diversidad y de acción frente a afectaciones acumuladas históricamente debidas a la discriminación a la cual se ha sometido gran parte de la población durante los años anteriores o históricamente en este país. Pero hay unos modelos conceptuales que retoma el plan, yo digo que los retoma, no es que los construya, el modelo de desarrollo humano y desarrollo sostenible, de lo cual se viene hablando fuertemente a nivel internacional, sobre todo con el modelo de determinantes sociales de la salud y los objetivos de desarrollo sostenible inclusive, que esa es la base filosófica de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que los pasamos un poco de largo también aquí porque el tiempo no lo da para profundizar, pero sí decir que hay esa concepción de desarrollo humano y desarrollo sostenible, tener un modelo de salud pública más enfocado en la calidad de vida, más enfocado en el bienestar y no pensado tanto en función de la enfermedad. De pronto el plan anterior en sus diferentes dimensiones estaba en una perspectiva muy todavía de la enfermedad. Aquí se aduce o se argumenta que se supera esa concepción de dimensiones, por decirlo así, un poco las dimensiones mórbidas para presentar una concepción que encaja más en la perspectiva del desarrollo de la calidad de vida y del derecho, que es lo que insistentemente se habla. La verdad es que ese es el primer documento oficial que habla tanto del derecho a la salud o de los derechos, lo que no pasaba en el plan decenal anterior, ni lo que pasaba siquiera en la ley estatutaria de salud, y mucho menos en otras leyes que han sido claves para el desarrollo de la salud pública. La más importante de todas, la ley 1438 del año 2011, que fue la que lanzó la posibilidad de los planes decenales de salud pública, pero muy cicatera en términos de mencionar el derecho a la salud, en términos siquiera de trabajar concepciones del derecho a la salud. Y el modelo de determinantes sociales y desigualdades sociales en salud, trabajado desde la Comisión de Determinantes Sociales del año 2008, aquí se vuelve a retomar con fuerza y se señala que es trabajando los determinantes sociales de la salud como se puede abordar la perspectiva del derecho a la salud y la concepción de ciudadanía. En eso hay un debate internacional que la mayoría de ustedes conocen, con las concepciones más marxistas de la determinación social y que la perspectiva debe ser distinta, pero bueno, es lo que nos plantea este plan, trabajar en el modelo de determinantes sociales de la salud, que desde la Comisión del 2008 de la OMS, con un enfoque europeo, liberal europeo, se plantea, señalando como puntos importantes de ese modelo, el enfrentar las desigualdades sociales como objetivo y como estrategia a la vez para poder recuperar de las desigualdades en salud y para poder enfrentar las desigualdades en salud y para poder dar soluciones en salud, donde aparecen determinantes tan importantes como de nivel político, macroeconómico, de gobierno y sobre todo de poder en términos de desigualdad social, de clase social, de etnicidad y en términos de género. Igual que mencionar un poco los sistemas de salud, pero esto lo pasamos también un poco de largo porque no es el objeto, pero está en el norte de este plan, como les decía hace un momento. Y se destaca en este plan, a diferencia del plan anterior, que plantea 4 pilares fundamentales de la salud pública, que son la protección social, la salud ambiental, la cultura para la vida y la salud, y la integralidad en salud, un poco pensando en aquello que en otro momento definimos como las acciones sociales en la salud pública, más allá de las funciones esenciales que también aparecen permeando algunas instancias operativas de este plan decenal de salud pública,
Entonces, bajo estas concepciones de la protección social, de la salud ambiental, se está diciendo que no se va a trabajar solamente el enfoque de la salud humana o el enfoque de la enfermedad, sino que se está pensando en unos enfoques más sociales, más abiertos a la sociedad, más abiertos inclusive a esos determinantes y de una concepción para la vida y para la salud. Este enfoque pretende entonces trabajar políticas sociales para mejores condiciones de vida y bienestar, establecer algunos nichos específicos de la salud colectiva con múltiples actores y múltiples intervenciones, y requiere además acciones estatales y sociales que sustenten los logros en términos del bienestar y el desarrollo humano. Dejamos ahí la parte conceptual, e insisto en que desde mi punto de vista la parte conceptual es rica, es interesante, que ya ha estado plasmada en otros documentos, pero que se ha quedado en retórica en otros procesos anteriores, y esperemos que aquí sí se logre aterrizar. El núcleo del plan, yo les diría a los que se van a leer el documento del Ministerio, el que emana en la última versión de junio pasado, que lo fundamental del plan es el marco estratégico, desde luego. El marco estratégico, que vamos a dar unas pinceladas, ¿qué constituye ese marco estratégico? Es donde están los objetivos, donde están los fines, donde está la visión, donde están los ejes estratégicos, y dentro de cada eje estratégico hay unas dimensiones especiales, unos principios orientadores, hay unas dimensiones orientadoras, hay unas metas, que ahí es donde se empieza a aterrizar el plan y donde pueden estar las dificultades para hablar de que el plan sí está asumiendo realmente ese enfoque conceptual y teórico que hemos mencionado. Lo primero es ver el propósito. Detengámonos un poco en esta diapositiva, espero que se vea, está un poco pequeña la letra, pero ¿qué es lo que se pretende con este plan? De acuerdo con la visión, con la ejecución del Plan Decenal de Salud Pública, el país habrá avanzado en la garantía del derecho fundamental a la salud. Estoy siendo repetitivo, pero esto es lo que plantea la visión. Por eso les decía al principio que es el norte del plan, mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del territorio colombiano. Y obviamente incidiendo en los determinantes sociales de la salud a través de la acción territorial, la institucionalidad social y articulando diferentes planes. Y este plan plantea un propósito que es fortalecer la gobernanza democrática y colaborativa, es decir, y hace énfasis en una cosa que ha sido el dolor de cabeza en todos los 30 años que llevamos de sistema de salud, la falta de autoridad sanitaria y por ende el deterioro de la gobernanza, y que lleva también al deterioro de la gobernabilidad, desde luego, en el país. Si algún problema ha generado ingobernabilidad en este país ha sido justamente el problema del sistema de salud. Y los principios fundamentales que se mencionan aquí, el de dignidad, progresividad, equidad, justicia social, prevalencia de interés general, inclusión, transparencia e integralidad, completamente de acuerdo con los principios. Por eso les decía hace un momento, y esto está en la plataforma estratégica, como vemos, que este es el arranque de la plataforma estratégica. Los fines nos marcan las líneas fundamentales de desarrollo de este plan. Estos objetivos: avanzar nuevamente, y vuelve y repite, avanzar hacia la garantía del derecho fundamental a la salud, que lo concibe desde la perspectiva intersectorial de la sociedad en su conjunto para afectar positivamente los determinantes sociales de la salud. Va llevando un poco como a los medios. Segundo, avanzar a la mejora de condiciones de vida y bienestar. Condiciones de vida y bienestar. Ya llevamos ahí dos objetivos y las estrategias deben apuntar a ello. Reducir la mortalidad evitable, que también estaba en el anterior Plan Decenal de Salud Pública, y avanzar hacia el goce efectivo de un ambiente sano y mejora de la salud ambiental. Es decir, la salud ambiental, la salud pública también engloba la salud ambiental, y es importantísimo que un plan decenal de salud pública hable del ambiente, y siendo el tema más importante hoy en el mundo, el tema ambiental, el deterioro ambiental, el cambio climático, y que además sabemos que es un eslogan de trabajo del actual gobierno que arranca. Entonces ahí podemos tener posibilidades de articular con el gobierno, porque en otros gobiernos anteriores se tenían perspectivas ambientales, pero los gobiernos o el régimen político han estado en desacuerdo con la protección ambiental por razones económicas,
y de desarrollo, de enfoque de desarrollo fundamentalmente. Y en los ejes estratégicos está como la parte sustantiva, vamos bajando la instrumentación del plan. Un primer enfoque de gobierno y gobernanza de la salud pública. Hace énfasis, como les decía, en, bueno, ahora sí la autoridad sanitaria. Hemos dicho siempre que la autoridad sanitaria se necesita. Lo dijimos siempre en el sistema de salud, que había limitaciones en la autoridad sanitaria. De hecho, la sentencia T760 del año 2008, recuerden ustedes que la Corte Constitucional señala claramente que hay una falta de Estado, hay una falta de regulación, hay una falta de rectoría. Y eso se ha mantenido por estos 30 años en el sistema. Esperemos pues que sí es el momento de que empiece a retomarse la autoridad sanitaria o la gobernanza en salud, como se llama aquí, o lo que se llamaba antes en la sentencia T760, la rectoría, la rectoría y la regulación. Se insiste en un componente importante y está también como uno de los ejes fundamentales la gestión intersectorial de los determinantes sociales de la salud. Pero diría uno, bueno, ahora sí, ya no vamos a trabajar solamente sobre enfermedades, sino que al poner un eje estratégico basado en la intersectorialidad y en el manejo de los determinantes, vamos a trabajar una concepción distinta de salud pública. Y que ya no sería el enfoque de riesgo que fue el que atravesó todo este periodo de los planes anteriores. Sin embargo, cuando uno busca las metas, busca el modelo operativo, encuentra que hay todavía un enfoque de riesgo basado en lo individual, que desde mi punto de vista marca contradicciones con el enfoque de determinantes sociales de la salud. Aparece de frente en uno de los ejes estratégicos la gestión integral de la atención primaria en salud. Desde la Ley 1438, año 2011, más de 10 años, se señalaba que la atención primaria en salud era la política fundamental. Bueno, aquí el plan desarrolla varios componentes de la atención primaria y creo que eso se puede leer y estudiar adecuadamente, sobre todo las universidades que deben participar en la formación del recurso humano para la atención primaria en salud. Y habla un cuarto eje, la gestión integral de riesgo en salud pública. Gestión integral de riesgo, y vuelvo a mi preocupación por el enfoque de riesgo individual, que ha estado muy pegado del aseguramiento y que desde mi punto de vista también va en contradicción con el enfoque de determinantes sociales y va en contradicción con el enfoque de atención primaria. Plantea dos ejes para finalizar, que tampoco han aparecido muy de frente en los documentos anteriores y en los planes anteriores: la gestión del conocimiento para la salud pública, el trabajo fundamentado en las evidencias y la gestión del desarrollo del talento humano. El gran sacrificado en la reforma sectorial sanitaria del año 1993 hasta ahora ha sido el talento humano, sacrificado desde varios puntos de vista. Primero, deterioro del know-how en salud pública. Segundo, la pérdida de capacidad de intervención del talento humano en la gestión. Tercero, la debilidad técnica del talento humano para la salud pública. Puede que hayan adquirido habilidades de auditoría, habilidades contables, habilidades en términos de lo económico, pero perdieron las habilidades de la salud pública. Solamente las habilidades basadas en la enfermedad y en la atención clínica, seguro. Y hay un elemento que parece ser integrador y que lo desarrolla bastante el plan, que es el de la gestión territorial integral de la salud pública, planteándose escenarios en el nivel macro, una macrogestión en el nivel meso, un poco siguiendo los niveles territoriales, departamentales, municipales, nivel micro y nivel macro también a nivel global y a nivel nacional. Esos ejes estratégicos y pilares de la gestión integral de la salud pública pues se deben aterrizar entonces en esa gestión territorial. Debe tener una mirada integral, holística, y hay una integración por niveles, que el plan la denomina multinivel, donde considera la participación de los diferentes actores, la gestión para la salud pública, donde considera las posibilidades de que se tenga una integración y una integralidad. Lo que ha caracterizado el sistema de salud hasta ahora ha sido justamente la fragmentación, la segmentación de diferentes sistemas de servicios de salud para diferentes poblaciones. Esperemos que hablar de la integralidad significa que van a desaparecer esos segmentos del mercado, que significa que entonces ya no se va a fragmentar la atención, que ya no se le va a pedir para una vacuna, por ejemplo, la jeringa por un lado, el biológico por el otro y el funcionario que lo va a prestar por el otro.
lo que uno espera de la integralidad, por poner un ejemplo nomás. Y esos niveles de gestión que ya mencioné, macrogestión, mesogestión, microgestión en la salud pública, voy pasando rápidamente. Inclusive se ha hablado por parte del ministerio, esta gráfica también es del ministerio, que habla de una gestión del cuidado, una gestión territorial y una gestión del desarrollo, como por diferentes niveles también, pero yo lo llamaría énfasis en la gestión y énfasis en el hacer de la salud pública y énfasis en la atención, el cuidado. Claro, hoy se impone el cuidado más allá de la atención médica o más allá de la atención sanitaria. Hoy se impone la territorialidad, la necesidad de trabajar el territorio, la necesidad de desarrollar esto en los territorios y no en los nichos de mercado y no en los segmentos que establecen las EPS, sino en los territorios específicamente. Y se impone la necesidad de continuar con un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad ambiental fundamentalmente. Vamos dando paso a esto. Y plantea un sistema de monitoreo que no lo voy a mencionar por razones de tiempo, lo voy a pasar para que tengamos la posibilidad de hacer algunos elementos de análisis alrededor de este plan, porque la pregunta que ustedes me podrían hacer, esa es la visión del plan, pero bueno, ¿y usted qué piensa de ese plan? Bueno, hay cosas positivas en este plan. Lo primero es decir que hay una nueva directriz de política pública, pero habrá que ponerla en conjunción con la propuesta que trae este nuevo ministerio, que trae este nuevo gobierno, este nuevo régimen político, esa megacognición de la política que tiene el actual gobierno, cómo puede llegar a mejorar este plan decenal de salud pública. Los marcos estratégicos, conceptual, principio, filosofía, la visión, los fines y los ejes, yo señalo, lo señalé desde el principio, que a mi parecer y desde mis intereses siempre conceptuales y teóricos, hay elementos ahí que se pueden rescatar. Ya cabría ver que se logren realmente aterrizar y sobre todo en el proceso de implementación, que son prácticamente 2 años tratando de definir cómo se implementa este plan de salud pública antes de echarlo a andar en el año 2023 o exactamente en el año 2024. Yo creo que el nuevo gobierno puede introducir allí elementos más firmes de lo teórico, de lo conceptual y de la orientación filosófica y social que debe tener la salud pública en el país. El propósito del derecho a la salud y de los determinantes sociales está bien, sin desconocer pues que hay otras concepciones de determinación social que pueden inclusive ser necesario aplicarlas en esta nueva coyuntura en sintonía con la propuesta de gobierno que se tiene para este país. Sobre la equidad me parece que sí, todos venimos cacareando la equidad y el objetivo de la equidad, pero no siempre se cumple, no siempre se llega a la equidad, nunca se trabaja en función exactamente de lograr esa equidad, pero ir cerrando la brecha poco a poco entre esas diferenciaciones regionales, locales, étnicas y de género es importante si queremos, y eso es donde se debieran medir los indicadores, no tanto de las metas de morbilidad, mortalidad, sino, bueno, los objetivos de superar las inequidades, cómo se van midiendo esa brecha de desigualdad. Ahí habría que poner el énfasis en el sistema de monitoreo y de evaluación. Y la intersectorialidad, eso ha sido otro eslogan de la salud pública desde muchos 50 años atrás, pero nunca se ha aterrizado la intersectorialidad. Y decía el ministro de Salud recientemente, lo escuchaba, el saliente ministro de Salud, el doctor Ruiz, que para firmar una comisión intersectorial de salud se gastaron muchísimos meses solamente para aprobar una comisión intersectorial de salud. ¿Cómo será para desarrollar la intersectorialidad? Hoy, cuando el mundo entero está hablando de la transsectorialidad de las políticas y que las políticas no deben ser solamente del sector salud, porque esas políticas en el sector salud no tienen ningún alcance ni ninguna efectividad, por decirlo así. Son bien intencionadas, pero nosotros solos en salud no logramos resolver estos problemas. Y finalmente hay algunos elementos de controversia, sin duda, que siguen latentes y que habrá que considerarlos desde ya en este plan, leer bien el plan a la luz de estas contradicciones, y con esto termino. Leer el plan a la luz de estas contradicciones y reformularlo en función de la implementación a la luz de estas contradicciones. La primera, la salud pública versus los servicios de salud marcados por el mercado y el aseguramiento, o la separación de acciones de salud pública y acciones de atención en salud. Ese es un problema que rompe la integralidad y que ha sido completamente inefectivo y aún ineficiente en los sistemas de salud.
Hay una lógica, que es la lógica de las EPS, que es diferente a la lógica de la gestión territorial de la salud pública. La lógica de las EPS y de las redes de EPS, que es diferente a la lógica de las redes integrales de servicios de salud. Hoy todo el mundo habla de redes integrales de servicios de salud desde la ley estatutaria, pero es eludiendo la concepción de redes integradas que traía la ley estatutaria. Es una concepción que tiene que basarse en lo público, que tiene que basarse en lo estatal, que tiene que basarse en los territorios. Entonces, otra contradicción que hay que seguir trabajando y tratar de depurarla, de resolverla. Hay que revisar ese modelo operativo del plan, a ver qué tanto sintoniza con el modelo teórico que he venido aquí señalando, que tiene sus puntos de avance y de importancia, a ver si el modelo operativo sí logra el impacto en los objetivos, en los fines y en la visión del plan, que es lo importante, que el modelo operativo instrumental, las metas y las dimensiones orientadoras de cada eje estratégico sí aterrice impactando en la población, y para eso estaría la evaluación. Y a ver que no prevalezca el enfoque de riesgo individual, que ha sido muy nocivo para la salud pública y en general para las poblaciones y el bienestar. Ahí aparece al final como una especie de recomendación de lo que uno vería que este plan esté llevando hacia allá. Primero, el fortalecimiento técnico de los entes territoriales y el desarrollo del talento humano. Y sobre todo de los entes territoriales, el talento humano que se ubique allí en los entes territoriales va a ser fundamental para el desarrollo de este Plan Decenal de Salud Pública. Depende de quién ejerza la autoridad sanitaria, señalo yo. Hay un afán por renovar la autoridad sanitaria, por mejorar la gobernanza, pero depende de qué régimen político esté detrás de esa autoridad sanitaria. De lo contrario, eso no funciona. Debe articularse con las funciones esenciales de la salud pública, que saben ustedes se acaban de renovar, siguiendo también el mismo ciclo de las políticas públicas, se acaban de renovar en el año 2019-2020. Entonces debe articular con las funciones esenciales, debe articular bien la política de atención integral País Mías. No sé qué pensará el nuevo gobierno sobre esa política de atención integral, el País Mías y las RIAS, que son las que están operativizando ahora la salud pública. Si ha de cambiarse ese modelo por otro, pero cualquiera que sea, debe aterrizarse, armonizarse con el Plan Decenal de Salud Pública. Y debe trabajar los derechos en función del empoderamiento ciudadano y no solamente de que logra acceder a un paquete de servicios o que logre acceder a una instancia de salud. Y debe haber, como decía finalmente, y yo creo que lo fundamental aquí, en términos teóricos y en términos prácticos, lograr una coherencia con ese marco estratégico y operativo de la salud pública. Bueno, yo dejo aquí por razones de tiempo, agradezco mucho a ustedes que me hayan escuchado y agradezco muchísimo a Asmedas que me haya invitado para trabajar este tema, que es un tema bastante amplio, bastante extenso. El solo documento del plan son muchísimas, 300 páginas, y hay que seguirlo estudiando, hay que seguirlo profundizando y habrá que seguir buscando alternativas de mejoramiento en términos de concepción de la planeación estratégica, pero sobre todo de la salud pública en el país, y que se acompañe de una real reforma del sistema de salud para que se vaya logrando la armonización de la cual hemos venido hablando. Muchas gracias.